El verano de 2022 ha sido atípico en relación con el fogueo internacional al que se han sometido algunas escuadras de nuestro balompié, hablando puntualmente de América, Chivas y Pumas. Estos tres grandes pusieron a trabajar a sus departamentos de relaciones públicas y cerraron un par de amistosos para medirse con algunas de las más grandes potencias del planeta fútbol. Si bien en ningún caso obtuvieron la victoria y hasta a uno le pintaron la cara con una goleada marca Acme, con el condensado de hoy buscamos desentrañar y analizar el comportamiento actual de nuestros clubes, con la intención de masticar qué nos falta para competir con la élite y saber qué tan lejos andamos de ellos, si estamos a años luz de alcanzarlos, o con algunos elementos podríamos acercarnos más a su nivel de juego. Durante la segunda mitad del año, los Pumas de la UNAM han sido tendencia en México, Sudamérica y el mundo entero. Primero anunciaron las pomposas contrataciones de Antonio Salvio y Gustavo Del Prete, provocando mucha molestia en periodistas y aficionados argentinos, sobre todo de Boca Juniors. Ante la primera oferta que vino de Pumas, se va. Y está bien que se vaya. No conformes, el 23 de julio voltearon la liga cabeza abajo, anunciando el fichaje de Dani Alves, un movimiento que muchos pensamos se quedaría en simple rumor, pero que terminó en realidad, para desatar corajes y palabras de demérito por parte de los detractores auriazules. Antes de que el astro brasileño aterrizara en suelo nacional, los de la máxima casa de estudios registraron un empate frente a Xolos y León, una victoria ante Necaxa y unas nuevas tablas con Pachuca y Celta de Vigo, que visitó el sur del país para medirse con los felinos. Ya con el jugador con más títulos de la historia entre sus filas, Universidad igualó a palos con Mazatlán e hizo lo propio con Monterrey, para posteriormente volar a Cataluña para disputar el trofeo Joan Gamper al siempre poderoso Barcelona de Xavi, Lewandowski, Busquets, Gavi, Araujo, Ter Stegen y compañía. No olvidar que el primer invitado al partido fue el Atlas bicampeón, que prefirió declinar la invitación por la amplia carga de trabajo que se acumuló en la Liga MX y el famoso juego de estrellas ante la MLS. Fue por ello que el orgullo azul y oro llegaba al Camp Nou como el único invicto del torneo local, mientras el equipo blaugrana lo hacía recién desempacado de Estados Unidos, donde disputaron algunos partidos de preparación. Al Inter de Miami lo aplastaron 6-0. Real Madrid corrió con la misma suerte, pero cayó por el marcador más corto. La Juventus le empató a 2 y el Red Bull de Nueva York se comió un par en contra. Si bien los pronósticos auguraban una victoria culé, jamás nos imaginamos el desastroso desenlace que tendría la aventura unamita. Sobre todo cuando su último antecedente en tierras españolas fue una solemne victoria contra el Real Madrid, gracias a los 3 dedos de Israel Castro, para llevarse el trofeo Santiago Bernabéu en 2004. Como dato de color, eran 28 las veces que el Fútbol Club Barcelona había enfrentado equipos mexicanos, con un saldo a favor de 14 victorias, 7 empates y las mismas derrotas. Los únicos capaces de vencer al Barça fueron el América en 2 ocasiones, Cruz Azul, Chivas, Asturias, Club Oro y la selección de Jalisco. El segundo, el centro, ¿quién dispara? ¡Golazo! Previo al arranque, el cuadro barcelonista le rindió un merecido homenaje a Dani Alves, mayoritariamente lateral derecho, que lo ganó todo en ese club. Y aunque en su segunda etapa no rindió lo esperado, se marchó con la frente en alto, con energías suficientes para jugar su tercera Copa del Mundo en Qatar, luego de la lesión que lo dejó fuera de Rusia. Andrés Lilini saltó al recinto patrocinado por Spotify con Julio González en el arco. En la saga estuvieron Palermo Ortiz, Nicolás Freire, Adrián Aldrete y Pablo Benevento. Para el mediocampo, el timonel argentino colocó a Leo López, Igor Meritao y Dani Alves. Al frente mandó uno de los tridentes potencialmente más importantes que tiene la Liga MX, con Juan Ignacio Dineno, Del Prete y Toto Salvio. Por su parte, Xavi Hernández fue con Marc-André Ter Stegen bajo los 3 palos. Ronald Araujo, Eric García, Alex Valde y Sergio Roberto fueron la línea defensiva. En el cinturón del terreno, el campeón del mundo en 2010 paró a Gavi, Sergio Busquets y Pedri, mientras que al frente se decidió por Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski y Rafinha. Un trabuco en toda la extensión de la palabra. Después de ver al medallista olímpico saludar a sus antiguos compañeros, escuchar a Xavi ofrecer unas palabras al respetable y observar el protocolo de siempre, rodó el esférico con unos Pumas que desde el segundo 1 se vieron acorralados por la maquinaria culé. No llegamos ni a los 5 minutos cuando Pedro González filtró para la penetración de Lewandowski, como Juan por su casa sacó a pasear al otro González, para luego definir inmaculado su primer gol en casa nueva, pese a tener poquísimo ángulo de disparo. Algo que no le preocupa nada a uno de los mejores centros delanteros de todos los tiempos. Escasos segundos corrieron y la pizarra se modificó de nueva cuenta en favor del Barcelona, con el polaco regresándole el favor a la joya ibérica,
quien con desfachatez se quitó el meta universitario para festejar el 2-0. El gesto de don Andrés lo decía todo. Su cuadro simplemente no estaba a la altura de las circunstancias. Lo que debía ser una demostración del cuánto ha crecido el fútbol nacional pasó a ser un sopapo de realidad que se llevaría entre las patas el nombre de la universidad y la ilusión de la parcialidad auriazul, que viajó en gran cantidad a Barcelona. La acometida de Dembélé que Julio González atajó en 2 tiempos al minuto 7 solo fue el preludio de la sinfonía ofensiva que se avecinaba. Al francés le siguió un encare de Rafinha sobre Aldrete que no le hizo ni sombra. Entonces el brasileño descargó para la botada del Mosquito, que de prima y con fuerza venció a González. Una pena lo del timorato equipo felino, que para nada reflejaba la garra que tanto le ha caracterizado históricamente. Por eso del cuarto de hora Pumas medio se acomodó sobre el campo de juego, pero sin generar el ataque, ya que con suerte rebasaban la línea del Ecuador. Nos acercamos al 20 de acciones y el 10 veces campeón de la Bundesliga tocó Versallesco, como si tuviera ojos en la espalda, hacia la incursión del Nobel Chicharrero, que como en el interescuadra se enganchó sobre Fred, para luego definir a un costado del quebrantado portero mexicano. La humillación ya estaba consumada, y lo más conveniente para el conjunto azteca era el inicio del descanso, aunque aún restaban muchos largos minutos en el reloj. Sobre el 24 González y el larguero salvaron a Pumas del quinto en contra. 3 minutos después, el exjugador de Leeds United tiró un caño soberbio sobre Benevento, que no pasó a mayores. Y por increíble que parezca, el primer tiro a puerta de los capitalinos fue al 31, que del prete desempolvó al arquero alemán. A la media hora de juego, el equipo local le bajó a los decibeles, permitiendo a los de Lilini respirar con mayor calma. Y sin más por resaltar, nos alcanzó el pitido intermedio. De vuelta para el desenlace, Xavi realizó 7 modificaciones, por 2 del técnico argentino. Pero la tónica del encuentro fue idéntica, con el Barça tirado al frente. Así que el quinto bueno no tardó en caer, cuando Aubameyang canjeó por gol la descolgada por izquierda de Franck Kessié. 60 segundos más tarde, el 9 culé se nubló feo y no pudo con el 1 Puma. Posteriormente, Frenkie de Jong tejió los hilos, solo que no acabó en gol porque nadie le cerró la pinza. Y al 57 Nico se multiplicó para evitar el sexto en contra. Alves se fue del campo después de 60 minutos de pasar completamente desapercibido. Y se vino la ola de cambios en color blanco, junto a uno que otro azulgrana. Sobre el césped Pumas presionaba, o por lo menos lo intentaba, pero la de Gajos no se despegaba de los zapatos catalanes, que parecían hechos de imán. Tuti y Toto aparecían por ningún lado, y ni la televisión los enfocaba, hasta que salieron de cambio por el Chino Huerta y Efraín Velarde. Por mientras el guión no cambiaba, con un Puma convertido en gatito, que correteaba la pelota en lo que la escuadra española disfrutaba del día de campo. Y Depay como Piqué lo demostraban tirando jiribillas de sexto año. El segundo disparo a puerta mexicano sucedió hasta el 80, con el calcetinazo de Marco García, que Iñaki Peña pescó fácilmente. El conjunto de casa respondió de inmediato, con Aubameyang simbrando el larguero. Y minutos después el africano se perdió otra clarísima, cuando cerraba segundo palo, luego del tiro de esquina. No obstante, un instante después, el neerlandés demostró que ha practicado la definición, y al 84 perforó la rendija con soltura, tras robarle al adormilado García. Es muy triste, pero la segunda felina más exquisita de todo el partido fue este quiebre de Huerta sobre De Jong, que no se convirtió en el de la honra, porque el suplente Iñaki manoteó solemne, aunado a que el horizontal jugó del lado blaugrana. En adelante no hubo más por destacar que el ingreso de Gil Alcalá, José Caicedo y Emanuel Montejano, que tendrán la anécdota que alguna vez pisaron el estadio del Barça. Así que la contienda no dio para más, y el colegiado indicó el fin del partido, con Barcelona alzando el Joan Gamper por 45ª vez en su historia. Por su parte, la UNAM cerró uno de los capítulos más bochornosos de todos los tiempos, pues no solo arrastró y ensució el nombre de una grandísima institución, sino que dejó claro ante los ojos del mundo que nuestro fútbol tiene un largo trecho por recorrer si quiere competir con los mejores. Este 6-0 comparte el título de la mayor goleada de la historia Puma, acompañado por el mismo marcador que les ensartó el Tampico Madero en el México 86 y el del Atlas, que hizo la travesura en el Apertura 2002. Como siempre lo hemos dicho en este canal, perder un partido de fútbol es parte inherente de este deporte, sobre todo si te enfrentas a un equipo con mucho más poderío que tú. El tema son las formas, el transcurso, la demostración que das sobre el rectángulo verde. En esta ocasión la valentía y el coraje de los Pumas simplemente no se aparecieron en Cataluña, como que se quedaron en Ciudad Universitaria, algo muy parecido a lo que les vimos en la última final de la Conca Champions. En conclusión, lo de los universitarios es una lástima, una vergüenza nacional de la que tendrán que aprender hasta el más mínimo detalle. Y ojalá que algún día, no tan lejano, cuenten con la oportunidad internacional de reivindicarse, pues esa etiqueta de equipo grande cada vez les queda más grande, irónicamente.
Con motivo de formar parte del Soccer Champions Tour junto a otros clubes legendarios como el Barcelona, Real Madrid, Juventus y América, el 22 de julio el Deportivo Guadalajara se trasladó a Las Vegas para medirse con la Vecchia Signora en un partido amistoso que serviría de pretemporada a los italianos y de roce internacional a los mexicanos, que a decir verdad no viven su mejor momento en el torneo local. En la fecha 1 igualaron con Ciudad Juárez, para la 2 cayeron con el Atlético de San Luis, posteriormente Santos les arrebató la victoria, alcanzándolos sobre el complemento. Y antes de volar al estado de Nevada, lo emparejaron sin daños con los Panzas Verdes de León. Al estar en deuda con su afición, qué mejor escenario para Chivas que haciéndole partido al equipo con más escudetos de Italia y uno de los más laureados de Europa. La cita contra el equipo de Massimiliano Allegri fue el jueves 20 de julio y Ricardo Cadena daba descanso a todos los titulares que jugaron contra los Esmeraldas, por lo que de inicio en Las Vegas vimos una oncena inédita. En la valla fue el debutante Raúl Rangel, acompañado de una línea defensiva conformada por Irán Mier, Miguel Ponce y Antonio Briseño, que esa noche daría uno de sus mejores partidos en los últimos años. En el meridiano se posicionaron Carlos Cisneros, Gilberto García, Lalo Torres, Sebastián Pérez Buquet y el Chapo Sánchez. Para las opciones al ataque, Cadena se decidió por Uriel Pérez y Ángel Saldívar. Del otro lado, la escuadra bianconera se plantó con César en la puerta. La parte baja fue ocupada por Juan Guillermo Cuadrado, Federico Gatti, Danilo da Silva y Alexandro. Manuel Locatelli, Nicolo Fagioli y Paul Pogba saltaron a la columna del medio campo, mientras que para clavar los goles fueron Ángel Di María, Marco da Graca y Moise Kean. Una vez que Guadalajara movió la bocha, notamos que priorizarían el buen trato de balón, impidiendo que el adversario se hiciera con él. El planteamiento de Ricardo resultó atinado, y por ahí del minuto 4 se acercaron con bastante peligro. Solo que Saldívar no llegó al encuentro con el gol, al igual que Moise, instantes después, tras la filtrada de Angelito. Pérez Buquet se atrevió con un túnel sobre Danilo, que acabó por derribar al mexicano. Y luego Pogba se tuvo fe, exigiendo al tal Rangel, que con los puños envió su fogonazo a tiro de esquina. Sobre el minuto 10, Miguel Ponce consiguió un córner que el Fideo movió desde el banderín. En primera instancia, Rangel atajó el frentazo de Gatti. Sin embargo, el chamaco nada pudo hacer con el quemarropa de da Graca. 1-0 señalaba el electrónico. Aunque por rato los de Turín eran más que los rojiblancos, estos nunca bajaron la guardia. Se levantaron y continuaron peleando, con más orgullo por delante que buen fútbol. Antes de llegar al cuarto de hora, Chivas entró en un lapsus de ineficacias, pero la Juve no supo reflejarlo porque Di María la estrelló en la zaga en 2 oportunidades. El rebaño quiso meterse a la contienda con el izquierdazo de Cisneros, que inquietó a nadie. Luego Itolín exhibió a da Graca, y por fin el rebaño terminó una con disparo, pero la bola se fue a la estratosfera por culpa del Pocho Ponce. Pese a que se jugaba mayor parte en la zona tapatía, el equipo mexicano comenzó a lucir más cómodo apagando las amenazas europeas, que mejor lo intentaron de larga distancia con el bazucazo de Fagioli, que acarició el poste izquierdo. Los de la Perla no se quedaron atrás, robaron en la salida. El Chelo Saldívar aguantó la marca, para luego ir a la malla, pero Szczęsny le tapó como pudo. Lo chusco se vino al 36, cuando el colegiado tacleó a Di María y lo dejó tumbado con harto dolor. Al rato Alexandro devolvió el caño que le hicieron al inicio, y por eso del 40 Ángel y Sebastián se acompañaron de lo lindo, pero les robaron. Antes de acudir al replanteamiento de estrategias, el charal Cisneros desdobló una contra y acabó la jugada, mas terminó en el repertorio de hierros, entregándola fácil al portero polaco. Cuando las tropas intercambiaron lados y regresaron con nuevos efectivos, fueron los de Cadena quienes se emocionaron primero, pero el cabezazo de Mier no fue lo que esperaban. Justo al 56, Chivas generó la más peligrosa de todo el encuentro, con el enganche y posterior cañonazo de Cisneros, que se fue por un costado. Y luego vino un tiro libre indirecto que el extremo izquierdo sacó por encima. El Nene Beltrán, que ingresó de cambio, se atrevió de larga distancia, pero con la misma suerte que su compañero de atrás. Pollo Briseño lucía las marcas de la batalla y el conjunto rojiblanco hurtaba en la salida italiana. Sin embargo, ahí se iba otra interesante. Beltrán entró enchufado, regalándonos un bonito regate entre las piernas de Gatti. Santi Ormeño, que hacía su debut, nomás no tocaba el balón. Y luego vimos ingresar a Chicote, Mozo, Vega y Alvarado, como las cartas fuertes para emparejar la cuenta. Alexis pasó lista con un escopetazo muy a su estilo, que Matías Perín resolvió entre tumbos, concediendo el tiro de esquina. Por desgracia para el rebaño, cuando más cerca estaban del empate, la vieja señora incrementó la diferencia tras robar una cometida tapatía. Entonces Fagioli avanzó y sobre la media luna sacó un disparo que salió rebotado hacia Matías Compañón, que recortando para su derecha contorsionó la red con un esquinado imposible para el Guacho Jiménez. Con poco tiempo en el reloj, una reacción jalisciense era poco probable. Sin embargo, los aztecas pelearon hasta el último segundo, demostrando que hay maneras de perder un partido. Tras el cese de las acciones, solo nos queda destacar el pundonor, fortaleza mental y buen funcionamiento del Guadalajara,
sobre todo en elementos que no son titulares habituales y que podrían ser considerados por Ricardo Cadena para el futuro cercano. No obstante, de regreso en México, el agua de las ideas les dejó de subir al tinaco, pues para la fecha de publicación de este video, Chivas registra 2 empates y una derrota, aunado a un descalabro con el Galaxy durante un amistoso en Inglewood que el pasado 3 de agosto. Ya veremos si Amaury Vergara continúa respaldando el proyecto de Peláez y Cadena, que apunta a sus jóvenes canteranos como el método que les retorne a los puestos más altos del balompié mexicano. Bien se ha hecho evidente que el fútbol mexicano es un reflejo de nuestra sociedad, que tristemente vive una realidad de amplísima desigualdad económica, de un aspecto a otro. Y a pesar de que en últimos tiempos las arcas de la América no están tan repletas como décadas atrás, no cabe duda de que es uno de los niños ricos de la liga, con uno de los prestigios más importantes de este continente, y reconocido fuera de nuestras fronteras como uno de los 2 clubes mexicanos por excelencia. Fue por eso que este verano se pudo codear con los más poderosos del mundo en 3 partidos internacionales, uno contra el Chelsea, otro contra el Manchester City, y para cerrar con broche de oro el Real Madrid, encontronazo del que nos ocupamos a continuación. El panorama para medirse con los merengues lucía poco alentador para los de Fernando Ortiz, debido al antecedente gris que te enlisto enseguida: empate a ceros con Atlas en la fecha 1, derrota con Monterrey en la 2, a la siguiente una sufrida victoria sobre la hora con Toluca, y en la 4 un doloroso descalabro ante Tijuana. Adicionalmente inventaríamos los resbalones frente a los Blues durante el Series Clash of Nations, y ante los Citizens en el Soccer Champions Tour 2022, a los londinenses les compitió por ratos, aunque a grosso modo América jugó a no ser goleado. Timo Werner abrió la cuenta contrarrematando dentro del área. Los cremas lo empataron con el tonto autogol de Reece James, y Mason Mount adjudicó la victoria a su equipo con un golazo de bandera. Claramente este fue el peor de la tercia de compromisos, pues el cuadro amarillo se vio ampliamente superado en velocidad, técnica y táctica, faroleados por la intensa luz de los dirigidos por Thomas Tuchel. No obstante, ante los ciudadanos, los de Coapa salieron con otro chip, y según algunas voces autorizadas, tenía mucho tiempo que los emplumados no jugaban de esa manera, sin achicarse y compitiéndole a tope a la oncena de Pep Guardiola. Desafortunadamente, un Kevin De Bruyne lleno de gracia paró en seco al AME con un golazo a la media de juego. Y pese a que Henry descontó con una gran definición, De Prince finiquitó el pleito entre las piernas de Óscar Jiménez, quien por cierto jugó extraordinario bajo los 3 palos, exigiendo a gritos un puesto titular en cualquier equipo de primera división. Mención especial para el Mozumbito, que nos regaló esta joya sobre George Wilson. 3 días después de perder en la perrera fronteriza, Ortiz y sus muchachos se presentaron en el Oracle Park de San Francisco, que fue acondicionado para la práctica del fútbol soccer. El entrenador argentino aventó lo mejor que tenía disponible, y Guillermo Ochoa salió como el guardián durante 30 minutos. Por delante de él se pararon Salvador Reyes, Sebastián Cáceres, Emilio Lara y Jorge Sánchez. En el medio se formó una línea de 4 con Miguel Ayun, Jonathan Dos Santos, Pedro Aquino y Alejandro Sendejas. Federico Viñas y Henry Martín fueron los más adelantados. La alineación americanista portaba su nuevo uniforme de color azul, aunque a decir verdad el color crema que estrenaron al arranque de la Liga MX es de lo mejor que se ha observado en los últimos tiempos. Por cierto que si eres tan apasionado como yo de los jerseys, déjame contarte que ya tenemos nuestra propia tienda en línea, y lo primero que nos inventamos fueron esos preciosos diseños originales. Podrás encontrar opciones de tu club favorito y de la selección. Pronto añadiremos muchas cosas más, así que atento a próximos anuncios. Además de los jerseys, vas a ver playeras ilustradas con las más importantes figuras de nuestra historia futbolera. Solo debes entrar a tienda.lefoodmex.com, seleccionar el modelo que más te guste y ¡pum!, te mandamos directo hasta tu casa. Yo que tú aprovecharía el envío gratis. Con tus compras estarás apoyando el crecimiento de este canal, pues podremos seguir trabajando sin descanso para traer a tu pantalla a las más grandes leyendas del fútbol mexicano. Para su segundo juego de pretemporada, Carlo Ancelotti envió con los guantes a Andriy Lunin. Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández y Lucas Vázquez se acomodaron en la parte baja. En la construcción aparecieron Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric, la media cancha que ha marcado el ritmo del fútbol europeo en los últimos años, mientras que al ataque brillaron Benzema, Asensio y Vinicius Jr. Muy modesto el equipo madrileño. Las Águilas presionaron desde el arranque a los de la Casa Blanca, que no lo pasaron bien durante los minutos iniciales, y si no, pregúntenle a Vinicius, que la mandó a Saturno en propio campo. América construyó en media cancha, Layún parideó con Viñas, y luego su intento de disparo resultó una asistencia para la bomba, que con una resolución magistral se acuñaba el nuevo mote de Matagigantes, tras vacunar al United en 2018, al City un par de días antes, y ahora al 14 veces campeón de Europa.
Este gol también lo liberaba de una intensa presión que lo venía apachurrando desde el año pasado, y funcionó para que en ligas apuntara 2 dobletes consecutivos. Asensio pretendía escaparse, pero Reyes lo despojó bárbaro. Posteriormente el chamaco se descaró con un túnel sobre Vázquez, y con 10 en el cronómetro, Madrid no inquietaba aún a Guillermo Ochoa. Cendejas ensayó al cuarto de hora, y aunque la mayor parte del juego se desarrollaba en la demarcación española, al 22 Karim dio cuentas de por qué tiene 13 años en el equipo más popular del mundo, emparejando el marcador con un disparo muy a su estilo, una comba imposible para Paco Memo, que se limitó a lanzarse de trámite. Aunque le empataron, el equipo mexicano no dejó de ir al frente, solo que sus embates fueron en menor cantidad y peligrosidad, porque los madridistas equilibraron el partido. Sin embargo, la media cancha era increíblemente dominada por Jonathan, Aquino y Layún, que estaba jugando en plan grande, como recordando sus años europeos. Por su parte, la tripleta brasileña, alemana, croata, en momentos nomás veía rodar el balón de un lado a otro. Como estaba pactado, al 32 Ochoa abandonó el ruedo para que Jiménez tomara su puesto. Y 4 minutos después, el Expreso de Córdoba puso a prueba al portero ucraniano, quien atrapó su tiro libre abrazándola con oficio. El segundo disparo merengue llegó al 37, con un periodicazo de su nuevo fichaje alemán. Poco después el Gato desparramó a 2 y pateó desde los linderos, solo que apenas a un lado. Los instantes finales antes de la pausa fueron de ida y vuelta, aunque con muchas imprecisiones, por lo que lo último que vimos de más o menos peligro fue un cabezazo picado de Rüdiger, que se perdió en el fondo. De vuelta para los Cates vino el oleaje de cambios de Ancelotti, como suele suceder en este tipo de encuentros, mientras que Ortiz continuó con los mismos 11 que acabaron la primera parte. Hazard se presentó enviando por encima el pase de Benzema. David Alaba se animó con un long shot que no pegó en el objetivo. Y después de la amarilla para Dani Ceballos, observamos a Lucas Vázquez caer dentro del área a manos de Mauricio Reyes. El silbante no dudó en pitar la pena máxima, a la cual se enfiló el ex del Chelsea, superando a un Jiménez que se quedó cerca de atajarle. Por ahí del 60, la saga americanista tapó con valentía el bazucazo del austriaco Alaba, y luego Tchouaméni sacudió fuera del área con el interior, pero la bola no bajó como hubiera querido. Como era de esperarse, la desbandada de ajustes azul crema no tardó en llegar, y Diego Valdés alzó la mano, mas su pase de lista salió a la publicidad estática. Ceballos entró sin invitación a la caja crema, solo que el guardameta tapó agrandándose. Instantes más tarde, el Mozumbito intentó una chilena poco halagadora, a la que le siguió un cañonazo del exjugador del Mónaco, que puso a chambear al portero nacido en Chihuahua. Cuando Real Madrid estaba más cerca del 3-1 que América del empate, Vinicius Tobías tocó en zona indebida al maguito Fidalgo, así que el colegiado decretó el cobro desde los 11 pasos. La responsabilidad la tomó el ex canterano del Real Madrid, quien a pesar de la valentía y las ganas de mostrarse, falló en su primera oportunidad. Para su fortuna, el silbante le salvó el pellejo, repitiendo la pena porque Leonín se adelantó 400 kilómetros. Y en la revancha el español ya no erró, aunque estuvo muy cerca. Con las tablas amarradas se pronosticaba una recta final de muchas emociones. Sin embargo, hubo poca adrenalina, y lo más interesante fue un cruce defensivo en color azul al 85, un disparo a las coordenadas de Jiménez segundos después, y un escopetazo de Rodrigo que agitó la red, pero por donde no sube el marcador. Una vez que acabó el partido, se pudo concluir que las Águilas reflejaron ese coraje y mística que los clubes mexicanos deberían exponer cuando enfrentan a las potencias mundiales. El mismo superpoder que suele enseñar la selección nacional contra combinados de mayor envergadura, pero que no sabe repetir contra los que en el papel suenan como más débiles. Pese a que el balance numérico fue negativo para los equipos de la Liga MX, es importante resaltar el pundonor y coraje deportivo con el que Guadalajara y América enfrentaron sus respectivos duelos. Por otro lado, aunque toquemos fibras sensibles en la afición auriazul, los Pumas deberán borrar cassette y demostrar por qué son conocidos como el cuarto grande de nuestro balompié, pues tras años de sequía liguera, el fracaso en CONCACAF y la humillación en Cataluña, poco a poco se va agotando el crédito ganado por Caviño, Hugo, Tuca, Negrete, Aspe, Campos, García, Suárez y compañía en el siglo XX. Además de que cada vez es más amplio el bando que se suma al antipumismo. Por eso es esencial que la historia nunca deje de ser repasada. Y no se trata de vivir del pasado, sino de aprender de él y entender cómo lo hicieron el Necaxa, Monterrey y Tigres del Mundial de Clubes, el Cruz Azul del Teresa Herrera, el Pumas del Santiago Bernabéu, el Pachuca de la Sudamericana y todos aquellos que brillaron en Copa Libertadores. Todo esto siempre en pro de seguir escribiendo más y más leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció este condensado? ¿A qué conclusión llegas tú? ¿Nos codeamos con los europeos o nos llevan de calle?
¿Qué partidos del pasado contra potencias del orbe te gustaría que recapituláramos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con toda la banda. También suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para que semana a semana disfrutes de las mejores leyendas del fútbol mexicano.